Buenas tardes, José. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase mientras que esperamos que se sumen algunos que no han llegado. No sé si lo vieron, yo se los compartí en el Drive, pero también debe estar en el aula virtual. Tenemos el plan de estudio de lo que es la carrera de Full Stack que estamos haciendo. Si no lo vieron, ahí llegó un montón de gente. Si no lo vieron, búsquenlo, está dentro de, a ver si lo podemos volver acá, dentro del drive que tenemos, en la raíz de lo que está compartido, se figura como plan de estudios, curso fullstackpython.pdf, lo subí hoy hace un ratito. Bueno, acá dice que la modalidad como estamos cursando, que son 20 semanas y demás, pero las tecnologías que vamos a aprender, herramientas, en realidad hay tecnologías, Visual Studio Code no es una tecnología, es una herramienta, lo mismo posiblemente que Git o que GitHub, pero bueno, JavaScript, HTML, Bootstrap y demás lo podemos considerar tecnologías. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Los demás la ven? Alejandro me dice que no ve nada. Sí, sí se ve. ¿Se ve, no? Bueno, perfecto, genial. No, Se ve porque bien. no sería la primera Sí, vez profe, que se ve. no sería la primera vez que no la comparto. Bien, genial. Dale, Ale, dale, te esperamos. Decía entonces que tienen el plan de estudios y acá hay bueno, está el temario, que son lo que hemos visto en la clase 0, básicamente, los temas que había para ver. Y lo interesante que tienen son más o menos el contenido clase a clase. Entonces con esto ustedes pueden tener un panorama de qué es lo que se viene la clase próxima o dentro de 3 o 4 clases más adelante. Nosotros estamos en este momento en la clase número 6 de Grid, de CSS. Hoy vamos a ver esto que se llama Grid. La clase que viene, que va a ser grabada, ustedes van a ver, como les pasó la otra vez también al mismo grupo, van a ver la clase que yo de mañana sobre esto que es Git. Igual después podemos conversarlo y lo vamos a empezar a usar incluso hasta para compartir los ejemplos y demás en las clases siguientes, así que nos vamos a ir familiarizando poco a poco. Vamos a ver que está integrado con Visual Studio Code, así que hay muchas cosas que vamos a poder usar sin necesidad de caer en la línea de comandos, que a mucha gente por ahí le cuesta un poco de trabajo. Y la semana siguiente vamos a empezar con Bootstrap, que sería el primer framework que vemos, que básicamente es un montón de funciones escritas básicamente en CSS y en JavaScript, que nos ayudan con las cosas más comunes del diseño de una página. Por ejemplo, van a encontrar que hay maneras de utilizar Bootstrap para diagramar la página, para hacer los formularios, para poner, por ejemplo, un menú, para poder hacer un carrusel de fotos, para mostrar un video, o sea, todas esas cosas que hemos venido resolviendo a mano, por decirlo de alguna forma, utilizando HTML y CSS en forma artesanal, lo vamos a tener resuelto por terceros, digamos. Luego de eso hay una clase especial que está grabada, pero que no es la clase 13, sino que es una clase que está a caballito entre la 12 y la 13, que me parece que es la que mencionaba Dani antes que empezáramos a grabar, que es una clase especial sobre cómo más o menos, qué tips tener en cuenta a la hora de diseñar una página web. Uno de los temas que tiene es los grandes no del diseño web, sería lo que no hay que hacer. Y después empezamos ya con JavaScript, que esto a mí me parece un tema súper interesante, porque a todo lo que ya sabemos hacer, son como 6 clases, esto, o sea, 3 semanas, a todo lo que ya sabemos hacer, le vamos a poder introducir programación, o sea, vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder hacer un montón de cosas que es imposible resolver sin JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del usuario, digamos. También hay algunos componentes que se pueden usar del lado del servidor, pero básicamente lo que hace es modificar al vuelo aspectos de la página, distribución de cosas, validación de datos, hay un montón de funciones que se pueden hacer gracias a JavaScript. De hecho, hay hasta juegos escritos en JavaScript para jugar en el navegador. Cristian pregunta si si se puede usar Bootstrap o está bien visto, si es mejor escribir el código a mano. Y Evelyn pregunta si es algo similar a Grid. Bueno, los dos tienen razón de alguna manera. Lo vamos a ver bien igual la semana que viene, pero sepan que Bootstrap reemplaza las cosas más comunes de CSS.
son como las librerías que uno puede tener en un lenguaje de programación. Yo puedo tener una librería que, por ejemplo, me promedie una serie de números y la puedo usar, o bien puedo escribir mi propia función que promedie un montón de números. ¿Qué es mejor? En realidad, si uno está apuntando a la productividad y tiene que sacar 5 páginas web por mes, usando Bootstrap lo puede hacer tranquilamente porque ya tiene resueltas un montón de cosas y súper probadas, porque encima es un framework que lo debe usar el 40% de las páginas web o más. Por otro lado, estamos dependiendo de algo que hizo un tercero, que si el día de mañana decide actualizarlo o dejar de tenerlo disponible o lo que fuese, podemos quedar colgados del pincel. De todos modos, hacer algo tan difundido es muy difícil que nos pase eso. Yo no veo mal utilizar Bootstrap, ni mucho menos. De hecho, he hecho un par de páginas para colegios y cosas así como un favor, digamos, o sea, que la he tenido que hacer con poco tiempo y sin recursos de ninguna clase, y utilizando Bootstrap en una tarde uno arma un montón de cosas que haciéndolas a mano no llegas ni a los estilos. Aparte, como proporciona un montón de elementos básicos y todos tienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay un color definido para las alertas, un color definido para todo lo que sea aceptar o todo lo que está bien. Entonces uno ya le quedan los botones, los temas, todo muy bien coordinado sin tener que andar pensando demasiado. Pero igual no me quiero adelantar con eso, vamos más bien a la clase de hoy. Antes de ir a la clase de hoy voy a volver a mirar esto. Sigue faltando mucho tiempo, pero como sé que ya deben estar trabajando en el trabajo práctico estamos más cerca, ahora ya podemos hacer varias cosas de las que estaban pedidas acá. Por ejemplo, la parte de la maquetación, que decía que se podía hacer con Flexbox o con Grid. Hoy ya vamos a tener todas las herramientas. Si no la van a hacer con Flex, que la van a hacer con Grid, hoy van a aprender cómo hacer eso. Va a quedar pendiente lo del formulario, que lo pueden hacer con Bootstrap, aunque no es obligatorio, o sea que podrían ya empezar, si deciden hacer el formulario con lo que conocen, podrían hacerlo desde ahora. La clase que viene van a ver cómo utilizar Git, por si quieren utilizar esa herramienta como para compartir la página con los compañeros, o si hacen el trabajo de a dos, van a tener que trabajar obligatoriamente con esa herramienta. Los requerimientos de trabajo práctico, pregunta Carlos, están en el aula virtual, en la última clase de CSS me parece, y si no está en el Drive que usamos para compartir los archivos y demás. Damián comenta que muchas empresas piden saber usar librerías, claro, justamente porque la empresa debe estar desarrollando, utilizando esa librería, entonces si uno no la conoce, se ven obligados a enseñarte a usarla, digamos, ¿no? Va a pasar lo mismo con algo que vamos a ver después de ver JavaScript, que es Vue, que a ver si engancho de vuelta donde estaba el plan de estudios, acá. Después de todas las clases de JavaScript hay unas 3 o 4 clases de Vue. Esto es más o menos lo mismo que Bootstrap para CSS, pero para JavaScript. Todas esas cosas que uno suele hacer habitualmente en JavaScript las tiene prefabricadas con esto. No es el único Vue, existe React, hay varios parecidos, y también muchas empresas te piden que lo sepas usar. Este framework lo que tiene es que tiene una curva de aprendizaje poco pronunciada, o sea, es fácil de aprender. Entonces, por ahí está bueno ver y uno que sabe, uno ya cuando sepa qué es lo que se puede hacer con este tipo de herramientas, encarar alguno más complejo, ¿no? Se puede usar, ahí Dani pregunta si en una página web se puede utilizar simultáneamente Grid y Flexbox, y sí, totalmente. Hoy si el tiempo nos da lo vamos a ver, pero totalmente, sí. Bueno, vamos a ello entonces, así comenzamos. Voy a minimizar todo esto. Esta es la presentación, como siempre, era la presentación, se me fue. Como siempre, la utilizamos como una guía. A lo mejor esta es corta, son 24 diapositivas. A veces todo el listado de propiedades y cosas lo vamos viendo con los ejemplos. Ustedes, también como siempre, donde yo por ahí voy muy rápido o salteo alguna cosa o doy por entendido algo, me frenan y levantando la mano o hablando directamente y paramos ahí. Bueno, recapitulemos un poquito lo que vimos en la clase pasada. Vimos una tecnología que se llamaba Flex, que es en muchos aspectos similar a lo que vamos a ver hoy, porque cumple la misma función. Nos permite ubicar dentro de nuestra página web elementos en distintas posiciones. Nosotros habíamos visto que sin hacer demasiado uso de nada, podíamos ubicar las cosas utilizando sus propiedades, que podían ser elementos que estaban en línea o en bloque. Entonces ya con eso teníamos una
muy pobre maquetación. Podíamos poner varios div uno a continuación del otro y teníamos bloques sucesivos uno a continuación del otro. Después vimos que con Flexbox vimos también el tema de posicionamiento estático y demás relativo, que era poner las cosas más o menos a mano y decíamos, bueno, esto va a estar 300 píxeles a la izquierda de esto otro o a un 20% para la derecha, que también era bastante arduo, sobre todo en páginas grandes y sobre todo si teníamos puntos de corte que nos obligaban a tener más de un diseño, porque cuando cambiaba el tamaño de la pantalla tenía que mover cosas de lugar y tenía que pensar más de una vez dónde ponía cada cosa. Con Flex eso se simplificó mucho porque teníamos ya una metáfora de contenedor y elemento contenido, digamos, que nosotros podíamos definir una etiqueta como por ejemplo un div para que se comportara como contenedor y luego poner elementos hijos en su interior, y en el caso de Flex esos elementos estaban ubicados en una sola dimensión. Teníamos un eje principal de ese contenedor y todos los elementos que íbamos tirando de alguna forma adentro de ese contenedor quedaban todos uno a continuación del otro, pero en una línea. Obviamente, si le poníamos esa propiedad wrap que hacía que la línea se quiebre, cuando llegaba al final, si no había espacio en el contenedor, pasaban a la línea siguiente, pero tenía muy poco control sobre el tema de las columnas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente en este caso con un eje principal en forma horizontal, entonces sobre ese eje teníamos muchas opciones, pero sobre el eje transversal teníamos menos control. Ese eje lo podíamos elegir en forma horizontal, que era quizás lo más habitual, o bien en forma vertical. Con lo que vamos a ver hoy, que se llama grid, tenemos en lugar de un contenedor unidimensional, tenemos uno bidimensional. Como su nombre lo indica, lo que tenemos ahora es una grilla, es más similar a una hoja de Excel que a lo que vimos antes. En esa grilla vamos a tener filas y vamos a tener columnas y vamos a poder decidir qué cantidad tenemos, por ejemplo, de columnas, si los elementos ocupan una o más columnas, qué separación hay entre ellos, qué separación hay entre las filas, más o menos de la misma manera que vimos con Flex. También vamos a ver que podemos centrarlos en forma horizontal o en forma vertical, bueno, un montón de propiedades similares, pero lo importante de esto es el hecho de que tenemos dos dimensiones. Y aunque a priori nos dé la sensación de que tener un sistema de grillas similar a Excel nos va a terminar quedando todo como una hojita cuadriculada, lo cierto es que a esas celdas las vamos a poder, igual que hacemos con Excel, las vamos a poder unir en forma horizontal o vertical o en forma de bloque, y entonces el diseño ya no se va a parecer tanto visualmente a una grilla, sino que va a ser mucho más flexible, ¿no? Bueno, todo eso, cháchara, todo lo que vimos y de qué se va a tratar. Veamos cómo lo hacemos. La primera diapositiva dice más o menos lo que yo decía recién, que es un sistema en dos dimensiones, que permite estructurar y diseñar el contenido de la página y reemplaza las formas que habíamos visto hasta ahora. Y por supuesto es muy amigable con el tema del diseño responsivo, porque nosotros vamos a poder poner puntos de corte y decidir que lo que son 3 columnas con un tamaño de pantalla determinado, si la pantalla es más grande se hagan 4, o si la pantalla es más angosta se haga una sola, o lo que fuese. Y también vamos a poder cambiar de posición los elementos internos de la grilla como para ubicarlos más arriba, más abajo en función del tamaño de la pantalla. Así que no hay ningún problema con utilizarlo como un diseño responsivo. Alguien me preguntó cuando empezamos la clase si se podían usar juntos con Flex. Totalmente. Porque lo voy a decir ahora porque si no me voy a olvidar. Imaginémonos que esto está construido de una forma que todavía no sabemos cómo, pero está construido con grid. Tranquilamente adentro de este elemento hijo yo podría tener un contenedor Flex y poner elementos en línea uno detrás del otro para hacer, por ejemplo, un menú o hacer una lista de pequeñas miniaturas de imágenes que puedo seleccionar con el mouse o lo que fuera. No hay ningún problema en utilizar las dos tecnologías. O al revés, puedo tener un contenedor Flex con su eje principal en el sentido de la así, o sea, así vertical, y que cada uno de sus hijos sean distintas grillas, cada una con un número de columnas distintas, y hacer un diseño muy complejo, pero que utilice las propiedades de las dos tecnologías. No hay ningún impedimento, son totalmente compatibles una con otra, y de hecho ambas son nativas de CSS. Acá no estamos usando
No es como el caso de Bootstrap, que yo estoy utilizando una serie de librerías hechas por otra persona que tengo que incluir adentro de mi página web. Utilizando únicamente HTML y CSS, tengo acceso a todo esto que es Grid. Bueno, acá están los elementos. ¿Venimos bien hasta acá o voy muy rápido? Bueno, bien, asumo que vamos bien, por los gestos que me hacen, genial. Acá tenemos lo que es la estructura básica de Grid, o sea, más o menos lo que tenemos que comprender antes de largarnos a hacer nada. Tenemos por fuera, en un gris color claro, lo que sería el contenedor. Igual que pasaba en Flex, es un elemento que adentro va a tener los hijos. La diferencia es que esta vez los hijos van a estar acomodados en filas, que son las horizontales, y en columnas, que son las verticales. A su vez, esos hijos los vamos a poder tratar, digamos, como, por ejemplo, varios hijos como estos que están acá en rojo, los vamos a poder tratar como uno solo, uniéndolos en forma horizontal, o en bloque, con un área, como los que están en azul, o por separado, con sus propias propiedades y características, como este que está acá en amarillo, ¿no? Y además tenemos las líneas de la grilla, estas grid lines que están acá, que son las que separan un elemento de otro, que en Flex solamente cumplían la función de separar. ¿Se acuerdan que teníamos una propiedad que se llamaba gap y le podíamos dar un espacio? Bueno, acá esa función, esa propiedad existe, se utiliza igual, pero además las grillas, estas líneas de grilla, las utilizamos para contar y determinar, por ejemplo, dónde comienza y dónde termina la fusión entre elementos hijos. Entonces tienen alguna importancia un poco más relevante que la que tenían antes. Si quieren ampliar un poquito esto, como siempre, tienen los enlaces acá para seguirlos y mirar un poquito más. Bueno, los conceptos básicos son los que veíamos recién: el contenedor, los ítems, las líneas. Esto acá estoy casi seguro que es gap, porque el espacio entre dos líneas adyacentes, digamos, serían... Pero bueno, puedo estar equivocándome. Las celdas y el área. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya acá, esta diapositiva, yo por lo menos la versión que tengo tiene... Este elemento está dimensionado demasiado grande y tapa el resultado, pero mejor lo vemos. Vamos a hacer una cosa, en vez de verlo acá, lo vemos acá. No es exactamente el mismo, pero la idea es la misma. ¿Cómo funciona esto? Igual que antes. Tenemos un elemento que funciona como contenedor, que pertenece a una clase que hemos definido nosotros como contenedor. ¿Se acuerdan que antes en Flex lo que hacíamos era definir una clase como contenedor? ¿Y cómo lo hacíamos? Le poníamos que su propiedad display era Flex. En este caso, la propiedad que vamos a utilizar para decir que es un contenedor del tipo grid es poner que el display es grid. Este nombre que dice acá, grid container, puede ser cualquiera. Ahí le podemos poner mi contenedor número 1 o contenedor principal o Juancito, no hay ningún problema, siempre y cuando luego, cuando vengamos a... Voy a agrandar un poquito, esto me parece que está muy pequeño. Cuando vengamos a hacer el div que pertenece a la clase contenedor, le pongamos acá la clase que hemos definido antes, si no, por supuesto, no va a funcionar. Y después tenemos todos los div que están dentro de esa clase, que se comportan como los ítems, como los hijos de ese contenedor. En rigor de verdad, no deben pertenecer a ninguna clase en particular. Yo si pongo div solos, ya voy a tener elementos adentro del contenedor. En este ejemplo en particular, yo definí esta clase gridItem solamente para darle color y tamaño a los elementos, pero no necesariamente tienen que estar definidos de esa manera. Bueno, antes de seguir, lo escuchamos a Dani, que tiene una consulta. Sí, si por ejemplo no ponemos la clase, Acá. No recuerdo, con el tema de herencia, se heredan las propiedades y los próximos div que están adentro también van a ser de tipo grid container. Van a estar... A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a renderizar esto acá, aunque sea para... No entendamos todavía cómo funcionó, pero supongamos que adentro del primer div lo que vos estás diciendo es poner más div adentro de esto. O sea, antes de cerrarlo acá, yo en lugar de tener ese uno, tener 2 o 3 div internos en este. Vos decís si heredan las condiciones de afuera.
Sí, esa era Fantástico. del Sí, padre, del Div Class Grid Container. no, o sea, no necesariamente, porque lo que va a pasar es que te van a aparecer todos adentro del cuadrito hijo este que tiene un 1 ahora, pero mira, podemos probar. Si yo le pongo acá adentro, esta no sé si la vimos alguna vez. Yo voy a poner acá, quiero hacer 3 div, entonces pongo div por 3. Cuando le doy enter me crea los 3 div. Eso, si son muchos, ayuda. Entonces suponete que tengo acá, le ponemos, sería el 1.1, el 1.2 y el 1.3. Fíjate que están todos adentro del mismo hijo que es este. Entonces siguen estando adentro del grid container, pero ya no se comportan como ítems separados. Porque como están rodeados por este de acá, me quedan ahí adentro. Sí. Si los copias esos 3, pero los pones afuera de ese primer div. Y ahí sí, se sumarían 3 más al final. A ver, mira, control X, vamos a hacer una cosa para que no se despiole tanto. Le voy a dejar el 1 para que se parezca a lo que estaba. Vos decís que los ponga acá al final. Y los voy a poner sin clase ni nada. Deberían aparecer 3 ítems más sin tener ese color naranja. Ahí están, ¿ves? ¿Por qué aparecen sin tener esas características? Gracias. Porque, claro, porque estos son de la clase ítem y la clase grid ítem. Y la clase grid ítem lo único que hace es que todos estos cuadritos tengan un color clarito, ahí un naranja claro, que tengan un padding de 10 píxeles, que sería la separación entre el contenido y el borde, que tengan un borde de 2 píxeles de ancho de color negro sólido y su texto esté alineado al centro. Como los que agregamos recién no le pusimos nada, no cumplen esas condiciones. Para que me quedaran como los de arriba, a cada uno le tendría que agregar esa clase y ahí sí tendría 4 elementos nuevos. Ahora vamos a ver, pero como este grid está definido con 3 columnas, se agregaron allá abajo al final de todos, y al final de todo porque están puestos acá. Si yo los cambio de lugar y los pongo al principio, bueno, quedaron, bueno, no los puse, algo, ¿qué puse? Tengo uno arriba, este de acá, cuando hoy deformé el código. Bueno, igual sirve el ejemplo. Me quedó el elemento 1 y esto los agregué en segundo, tercer y cuarto lugar, por eso quedaron puestos de esa forma. Claudio, te escucho, antes de ver el detalle de todo esto. Sí, te hago una consulta, que justo Sí, es lo sí. que estaba viendo en la página para armar. Viste que ahí cuando vos hiciste el 1.1, 1.2 y 0.3 Sí, dentro del div 1, sí, se te agrandó el div 1, sí, pero también se te agrandaron los que estaban a los costados. Sí. Digamos, ¿hay manera de que no se agranden los demás? totalmente. Ahora, en el ejemplo 2 o 3, vamos a ver cómo controlar el tamaño individual de cada uno de ellos y podés hacer que tengas uno grande y los otros no, digamos. Genial, listo. Totalmente. Bueno, veamos entonces cómo está hecho esto de acá. En realidad, el primer ejemplo, como siempre, es extremadamente simple. Hemos creado esa clase grid container que lo que hace es generarme este espacio naranja que está afuera, que es el contenedor de todos los demás ítems que están adentro, que hoy eran 9, ahora son como 12. Igual que pasaba con Flex, si en lugar de poner grid le pongo inline grid, lo que va a ocurrir es que en vez de ocupar todo el espacio hasta el final de la página, va a ocupar el espacio que necesite para meter estos elementos nada más. ¿Qué pasa? Yo acá estoy creando un elemento que va de punta a punta de la página, pero en realidad no es tan que va de punta a punta de la página siempre. En realidad lo que hace cuando yo no le pongo el inline, va de un extremo al otro de su contenedor. Yo podría tener un contenedor dentro de otro. En este caso, como el div padre, el que es de la clase grid container, no está dentro de nada, o sea, está directamente dentro del body, ocupa el ancho del body. Pero si hubiese estado adentro, por ejemplo, hubiera estado por acá, adentro de otra cosa, ocuparía el espacio que le dé ese elemento. Esa es la idea, ¿no? Con el inline no, con el inline me ocupa solo lo que necesite, no se va hasta el fondo. Pero bueno, eso lo vimos ya en Flex, así que no vale la pena. Lo que sí es nuevo es esto. Esta propiedad grid template columns lo que hace es definir cómo van a estar distribuidas esas columnas que tiene este elemento. En este caso hemos puesto lo más simple del mundo, que es auto, auto, auto. Como hay 3 palabras auto acá, lo que tenemos es un embotellamiento de tráfico.
No, lo que tenemos acá, al haber 3 veces auto, tenemos 3 columnas cuyo ancho es automático. ¿Está? Al ser automático y al haber 3, lo que hace es asignar, o sea, al ser automático, al haber 3 y al estar con el formato de grid inline, el grid solo sin el inline, lo que hace es que tengo 3 columnas de aproximadamente el 33,3% cada una. Si yo quisiera 4 columnas, adivinen qué, podría poner acá auto otra vez, y ahí tendría 4 del 25% cada una, y en lugar de tener 4 filas, como los elementos no alcanzan para completar 4 filas, tengo menos. Lo mismo si quiero hacer con menos cantidad. Si quiero, puedo usar cualquier tipo de unidad. En lugar de utilizar auto, puedo utilizar otras propiedades, otras formas de medida. Puedo poner que la primera tenga 30 píxeles, que hay una segunda que tiene el 20% del espacio disponible y que la última es auto. Y de esa forma tengo 3 columnas. La primera tiene 30 píxeles. La segunda tiene el 20% del ancho del contenedor y la última, como dice auto, ocupa todo lo que queda. Eso es interesante, lo de auto acá. Supongamos que yo quiero tener 2 columnas más, ¿no? Y que las dos estén repartidas 50 y 50. Puedo poner auto de nuevo y lo tengo resuelto. Estas últimas 2 columnas que agregué, cada una de ellas ocupa el 50%. ¿Qué pasaría si quiero que esta, por ejemplo, tenga el 33% del espacio disponible al final y esta el 66%? No puedo ponerle auto a una y 2 autos a la otra para que sea el doble de ancha. Para eso hay una unidad que no hemos usado porque tiene solamente su ámbito, digamos, sería este, que es esta, que es la unidad FR. A ver, fíjense. FR sería, digamos, partes del espacio restante, por verlo de alguna forma. Acá a mí me quedaba como espacio restante lo que va desde acá hasta el final. Todo lo que no ocupa la columna 1 y 2, todo ese espacio del final, era espacio disponible. Entonces yo he creado acá 2 columnas nuevas y a la primera le estoy agregando una parte del espacio ese y a la otra le estoy agregando 2 partes. Entonces, en el renderizado, automáticamente, el navegador entiende que va a tener que dividir en 3 pedazos lo que hay disponible, asignar una parte a la primera columna y 2 partes a la tercera. Eso está muy fácil de usar. No es que no se pueda resolver poniéndole porcentaje, pues yo podría haber sacado la cuenta y ponerle, qué sé yo, 25% a una y 57% a la otra, y tendría el mismo efecto, pero de esta forma no tengo que sacar ninguna cuenta, digamos. Entonces está bueno para maquetar usando esa unidad. Si en lugar de utilizar el Grid Template Columns lo utilizo con las filas, lo que hago es darle alturas diferentes a las filas. Vamos a sacar este, porque puedo usar los dos, obviamente, ¿no? Yo puedo agregar ahora este de las filas, mantener el de las columnas, pero fíjense que las filas son 20%, 60 y 10. Cuando grabe, la primera ocupa el 20% del contenedor, la segunda el 60% y la última el 10%. Se me están escapando del contenedor, no me estoy haciendo el tonto, se me están escapando. Entonces ustedes pueden pensar que si yo sumo 20 más 60 más 10 me está dando el 100%, pero acá me están ocupando más del 100%. Bueno, eso ocurre primero porque tengo puesto acá un padding de 10 píxeles, entonces tengo todos los elementos con una pequeña separación que podría sacarla. Y segundo, porque también tengo un gap de 10 píxeles entre las filas. Entonces todo eso es espacio dentro del contenedor. Si supongamos que el contenedor tiene, qué sé yo, 100 píxeles de ancho y yo me estoy comiendo 20 por las separaciones, no me queda lugar, no me queda el 100% disponible. Entonces ahí, si yo saco todos esos elementos que estaban distorsionando, digamos, el tamaño, ahí sí quedan ocupando lo que deberían ocupar. Voy a volver a armar esto como estaba para hablar del tema del gap un poquito más. A ver, voy a sacar la fila. Ahí está. Bien, volvamos un poquito para atrás. El gap, entonces, como ya habrán adivinado, lo que hace es decir qué espacio hay entre los elementos hijos. Vienen 2 sabores. Viene el row gap y el column gap, que después lo vamos a ver en otro ejemplo que ya está escrito. Podemos darle una separación separada, una separación diferente, digo, a las columnas y otra para las filas, ¿sí?
No sumaban 100, sumaban 90 y puede ser, anduve muy bien, 20 más 60 más 10, 90, está bien, perfecto. Más el padding, más esto, se nos pasaba de 100 igual. Entonces quizás por eso fue que si no vi mal, a ver, vamos de vuelta, así nos sacamos la duda. Tenemos que sacar esto, así. Claro, queda un poquito de espacio ahí abajo, pero bueno, hay que ver también que cada uno de los hijos tiene su borde y tiene su padding, todas esas cosas. A ver ahora. Bueno, se va achicando, pero bueno, todos esos elementos, los bordes, todo lo demás, suman, hay que tenerlos en cuenta. Ahora vamos a volver sobre eso. Había levantado la mano Dani y ahora creo que es lo que me está preguntando por el chat. Dice, si colocas 5 columnas, quedan 2 huecos. Me mataste, no me doy cuenta a qué te referís. A ver, mandate con el micrófono. A ver pues si... son 12 elementos. Ah, sí, tenés razón, los huecos está perfecto, sí. Dame un segundo. Vos te referís a ver, para que se me despioló el... Ah, acá se unieron, mirá. No me daba cuenta por qué me quedaba en una sola columna. Me quedo en una sola columna porque acá hay un error. Me quedan 2 F rauto ahí. Ahí está. Y esto es lo que vos decís. Claro, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 columnas definidas, pero he agregado solamente 12 hijos. Entonces no alcanzan los hijos para completar al final. Pero vas a ver ahora dentro de 2 ejemplitos más, que yo podría hacer que, por ejemplo, el hijo número 9, en lugar de ocupar solamente una columna, tenga un ancho de 4 y, a pesar de no tener hijos suficientes, si se quiere, para llenar la cantidad de filas por la cantidad de columnas, puedo tener uno más grande que me ocupe el espacio que falta. O puedo estirar hacia abajo estos 3, o puedo hacer uno solo que ocupe una región más grande. Es totalmente manejable eso. Bueno, recapitulemos. Para hacer un container, lo único que es indispensable es poner que su display es tipo grid. Después juego con el tema de los espacios, los gaps y demás. Prueben con el ejemplo número 1, que está compartido. Si le sacan todos los que sean bordes y demás, van a ver que los cuadritos de color, de este color naranja que estaba por ahí que se me fue, llenan justito por completo el del contenedor, digamos. Pero hay que sacar todos los padding y margin y demás. Acá está explicado lo de que se puede utilizar cualquier medida y está explicado lo del FR. Recuerden siempre que va el número antes del FR. Es 1 FR, 2 FR. Funciona igual que si fueran PX en el caso de los píxeles, ¿no? El FR es la unidad. Genial. Esto hasta acá es bastante similar a lo que ya conocíamos, pero con el tema de las 2 dimensiones. Ahora vamos a ver un poquito más en este otro ejemplo. A ver, cerramos esto. Mostramos acá, se ve la letra. Bueno, acá también básicamente es el ejemplo anterior, pero con un par de diferencias. Primero tenemos columnas y filas fusionadas para que un hijo ocupe más espacio del que corresponde. Y también vemos muchos bordes redondeados, que creo que cuando vimos bordes no lo vimos a eso. Eso, vamos a empezar por ahí, que es lo más fácil. Si uno le pone un borde, como está definido acá, que tiene 2 píxeles de ancho, que es tipo sólido de este color, este borde es el borde del container. Y le pone un borde radius de un tamaño determinado. Si le pongo 15 queda como está ahí, si le pongo 5, miren el contenedor verde por ahora. Ven, ahí que tiene un radio en la esquinita mucho menor. Si le pongo 50, tiene un radio mucho mayor. Si le pongo un porcentaje 50%, obtengo un hermoso óvalo. Bueno, obviamente no sirve mucho para esto, pero para otra cosa puede servir. Después vamos a ver cómo usarlo con una foto esto. Voy a volver al 15 píxeles para que siga como estaba. No sé qué toqué. Ahí estamos. Bien. Ese borde de radio 15 que tiene el contenedor es de color igual al color del fondo del contenedor. Entonces el borde no se ve, pero está ahí. Si yo le cambiara el color acá, lo vería. Y todos los hijos tienen una clase que también tiene el borde redondeado y tienen un color de fondo. Todos son amarillos, excepto el ítem 1 y el ítem 5,
y el ítem 7, que le puse de nombre ítem área para que no haya coherencia acá adentro. Se llama ítem área porque le puse ítem área, pero es el que corresponde al ítem 7, que tienen de fondo color blanco para distinguirlos fácilmente y tienen algunas propiedades que todavía no vimos, que son las que vamos a ver ahora. Con estas propiedades grid, column, start y end y row, start y end, yo lo que hago es decir dónde comienza y dónde termina un hijo que ocupa más de una celda, digamos, adentro de la grilla. Recuerden que esto que estamos haciendo es para maquetar el contenido de toda una página. No estoy haciendo una tabla para poner, por ejemplo, los ingresos de una empresa mes por mes a lo largo del año. Para eso tengo las tablas de siempre. Entonces, en general tenemos una cantidad acotada de filas y de columnas porque son los bloques que componen la página. Digo eso porque acá cuando uno pone auto, si tuviera 50 columnas, aunque hay una cláusula que puede repetir eso, habría que poner un montón de veces auto, pero no tiene mucho sentido pensar en eso porque nunca tenemos tanta cantidad de columnas. Bueno, veamos cómo las unimos. Fíjense en el ítem número 1 que su propiedad tiene que el color de fondo es blanco, claramente es blanco, y después tiene este column start 1 y column end en 4. Bueno, eso se refiere a las líneas de división iniciales y finales. Entonces, este elemento 1 está comenzando en la fila número 1, pero no se refiere a la columna 1, sino a la línea que hay entre los hijos de este contenedor, que sería la de inicio a la 1, y la de fin es la 4. Si esta es la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, y la 4 es la última. Entonces ocupa las 3 columnas que tengo definidas. Si tuviera 4 columnas, me quedaría un cuadrito amarillo al final, digamos, estaría ocupando solamente 3. Lo mismo pasaría si acá le pongo, en lugar de 4, le pongo 3, va a ocupar hasta acá. Va a pasar algo raro a lo mejor con las otras, porque me están faltando para completar el lugar, pero acá está comenzando en la 1 y terminando en la 3, entonces ocupa solamente 2 de ancho. Lo voy a dejar como estaba para que no se... Ahí está, que no quede feo esto. Lo mismo ocurre con la 5, pero en lugar de utilizar las propiedades de column start y end, utilizo las de row start y end. Entonces acá estoy diciendo que el elemento 5 va a comenzar en la tercera fila, en la tercera grilla, digamos, en la tercera línea de grilla, 1, 2, 3, la 4 no está, y en la 5 finaliza, entonces tiene 2 de alto. Si quiero hacer lo que ocurre acá con este cuadro blanco, este es el mismo principio que este, pero si quisiera que ocupase más de ancho, podría ponerle la línea de inicio, la línea de final y demás, y hacerlo más ancho. Supongamos que quiero que comience desde la 2 hasta la 4 y en forma vertical 1, 2, desde la 3 hasta la 7, me parece que es. Solamente tendría que decir acá que en lugar de comenzar en la 3, la columna de inicio, que comienza en la 2. Entonces con eso me quedaría un cuadro más ancho. Me están faltando hijos para llenar, ¿no? Pero bueno, con esto yo puedo definir un área utilizando los 4 límites, digamos. El lado superior, el lado derecho. Alguien llegó. Hola, buenas tardes, buenas noches. Tengo que poner la fila de inicio, la columna de inicio, la fila de final y la columna de final. Ustedes preguntarán por qué no las puse, por ejemplo, fila de inicio, fila de final, columna de inicio, columna de final. No pasa nada, si las cambio de orden es exactamente lo mismo. Pero las puse en este orden acá a propósito, porque yo tengo una memoria bastante floja, o sea, tengo una rama ahí media fallada. Y si no las pongo así, no me acuerdo cómo van adentro de este atajo. El atajo grid area lo que hace es reemplazar estas 4 instrucciones que tengo acá. Yo si voy a definir un área, no necesito escribir estas 4 cosas, no necesito poner dónde va a iniciar la columna, la fila y demás. Puedo poner solamente grid area y separar con barras 4 valores. El primero de ellos corresponde a la fila de inicio, el segundo corresponde a la columna de inicio, el tercero a la fila de final y el último a la columna de final. Van en ese orden. Obviamente lo googlean grid area, les va a decir eso, lo tienen en la diapositiva, está por todos lados, pero bueno, yo los puse en este orden para acordarme qué significaba cada uno. Hoy habíamos cambiado este 4 por un 3 y se había modificado allá. Si lo cambio acá, le pongo 4
Esto no hace falta que lo saque porque lo último va a reemplazar aquello, pero lo vamos a sacar solamente para que no quede confuso. Bueno, no pasó lo que tenía que pasar. Me parece que habíamos cambiado el otro o no. Y si no, es que era otro orden. No, es otro orden entonces. Bueno, vieron que la memoria era mala y encima me macheteo acá y lo hago mal. 3374. 3374. Debería... El primero es eso, 3. Por eso, 3374, 3374. Hoy habíamos cambiado este por un 4, me parece. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a poner acá el... Esto me gusta así porque uno parece que va a salir... No, y acá se... Ah, no, es que está muy cambiado el tamaño, pero... A ver, pensemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, pero le agregué una fila acá arriba hoy, me parece. ¿Le agregamos un auto más? No, tampoco. Ese auto aparece porque hay un 4 en la columna de final o algo. Claro, columna final 4. Bueno, se armó un lío importante acá. A ver si podemos volver al principio. Porque ya ahora no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No será que será comienzo y final de la fila? A ver, Norberto, de vuelta. Sí, digo, ¿no será que será comienzo y final de la fila, ponele? Y después de la columna. Comienzo y final de la columna. Ese orden, digo. Es probable, estoy casi seguro que no, porque me llamó la atención de que no era algo lógico, pero vamos a hacer una cosa. Para eso tenemos las diapositivas, vamos a buscarlas y vamos a chusmear. Bueno, acá está lo de Grid Display que habíamos visto recién, lo de las columnas, los gaps que vimos. Acá viene esto, a ver, propiedades, column gap, grid area, estas propiedades. Ustedes van a ver que en las diapositivas tienen todas las propiedades que vamos a ir viendo y que cada una de ellas tiene un link ahí. Si yo le doy a abrir link, con un poco de suerte, no lo voy a abrir en ningún lado, vamos a copiarlo y lo vamos a abrir en una pestaña nueva y lo vamos a compartir. Y ahí nos vamos a enterar cuál es el orden apropiado. Discúlpeme, lo voy a traer para acá, acá está. Ah, mirá, nada que ver. Es la fila en la que empieza, la columna en la que empieza y la cantidad de columnas y filas, digamos. No es dónde termina, sino la cantidad que ocupa. Si queremos hacer, por ejemplo, que tenga una de ancho y 2 de alto, deberíamos poner acá una, porque es una fila de alto, y 2 acá si quiero 2 columnas de ancho. Con esto que está acá, puesto de esta forma, lo voy a copiar para llevarlo al ejemplo. Debería comenzar en la segunda fila y tener, en la segunda fila y en la primera columna, y tener 2 filas y 3 columnas de ancho. Nos va a chocar en el ejemplo, pero no importa, lo reformamos. Nos va a chocar en el ejemplo porque creo que en esa posición ya tenemos definido parte de esta. Vamos a destruir esto. Así aprendemos cómo funciona eso bien. Vamos a sacar todo. Ahí está. Si le damos así, nos quedarían todos los cuadritos. El ítem área solamente tiene de particular que está pintado de blanco. Vamos a poner esto entonces. Dijimos, esta es la fila en la que comienza. Supongamos que queremos que empiece en la tercera fila para que ocupe estos 6 de acá abajo. Entonces queremos que empiece, ya se formó. Queremos que empiece en la tercera fila y que empiece en la segunda columna y que tenga de altura 3 y de ancho 2. Eso sería más o menos, ahí está. Ahí tiene 2 de alto, 2 de ancho, 2 de... Empieza en la 3. 1, 2, 3 es correcto. Empieza en la columna 2. 1, 2 es correcto. Este span corresponde a las filas. Debería estar ocupando 3 y no está ocupando 3. Y el 2 es de la columna, está bien. Este por algún motivo... no tiene lugar para ocupar 3. No puedo ocupar 3 desde ahí porque no hay... Solamente tengo 3 columnas. Vamos a darle una columna más. A ver si... Ahí sí. Con 4 columnas debería tener espacio. Maldición. Qué lindo cuando sale todo así. No, está profe, bien. Sí, son 3 a mí por me abajo. parece que ocupa 3 columnas, Sí, como usted contó antes. Contó al principio y contó al final del borde, ¿o no? No, pero es que son, con esta anotación lo que está haciendo son
cuántos hijos abarca, pero el primer valor corresponde a todo lo que es horizontal. Entonces comienza 1, 2, 3. En la tercera línea horizontal comienza y se expande, abarca 3 celdas para abajo. Y después comienza en la segunda línea, primera, segunda, y se expande 2 en forma horizontal, digamos, pero 2 columnas, no 2 filas. Es confuso esto de hibridar y así. Pero bueno, menos mal que tenemos ahí el machetario, acá lo tienen, fíjense en el link se lo voy a pasar así les queda bien a mano acá en el... Ahí está, ahí lo tienen a mano. Incluso pueden probarlo, siempre acá los ejemplos los pueden probar y pueden cambiar a gusto para jugar un buen rato con esto. Bien, entonces básicamente, ¿a dónde vamos con todo esto? Es que nosotros podemos fusionar esos hijos y cambiarlos. Obviamente, cuando uno ocupa más espacio, no es que se come a los otros. Fíjense que acá tengo numerado desde el 1 hasta el 12, y son desde el 1 hasta el 12. Que uno ocupe más espacio no quiere decir que desaparecieron algunos y están adentro de este, sino que ese se hizo más grande y ocupó el lugar, pero empujó a los demás. Dani tiene una pregunta. ¿Por qué se agregó una cuarta columna? La agregamos nosotros para que nos funcionara esto acá, mirá. Arriba del todo, ahora tenemos 4 autos en vez de 3. Si la sacamos, deberían irse algunos elementos abajo. Ahora que tenemos, aparentemente tenemos estos spam bien puestos, si sacáramos una, algunos elementos deberían irse abajo. Ahí está. Obviamente queda más ancha porque como la pantalla es más ancha y tengo menos columnas, todas se hicieron más anchas, pero un par de hijos se fueron abajo porque tengo menos cantidad de columnas. Si vuelvo a dejarlo como estaba, fíjate el cambio, ¿ves? Estas siempre tienen las mismas dimensiones. Lo que pasa es que al desaparecer la última columna, todas se hacen un poquito más ancha y algunos elementos se tienen que ir abajo. A estos 5, a ver, sacamos acá, esos 5 deberían formar una línea y un poquito al final. Claro, una línea completa, acá están 3 y los otros 2 la línea del final. Ahí tiene cierta lógica, ¿no? La forma en que se distribuyen. Fíjate que acá le estamos diciendo cuántas columnas tenemos nada más. Las filas la determinan la cantidad de hijos que tiene acá el container. El que tienen en su interior el container, ¿no? Estos son todos, no lo mencionamos, pero se entiende, son todos los hijos, son todos de la clase grid item, que le da el bordecito y el color de fondo y demás, y algunos tienen una clase especial, item 1, item 5 e item area, que son los que permiten darle el tamaño diferente cuando cambiamos allá arriba. Bueno, avancemos otro poquito, que ya son y 49, no se puede creer cómo se va el tiempo. Pero bueno, es interesante ponerse a trastear con los ejemplos porque probando así uno ve el efecto que van produciendo cada uno de los cambios y... bueno, esto está facilísimo, no tenemos que detenernos mucho, así que podemos pasarlo casi sin mirar demasiado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que con gap le decíamos cuánto era la separación entre filas y columnas? Si ponemos gap solo, es la misma separación para filas y columnas. Si le ponemos valores separados a column gap y a row gap, podemos tener, por ejemplo, no sé, 40 píxeles entre columnas y solamente 5 entre filas. Entonces de esa forma tengo más separación entre las columnas y menos separación entre las filas, o al revés. Acá podía poner 50, acá podía poner, qué sé yo, 4 y así. En el caso de que quiera que todas tengan la misma separación, le pongo solamente gap y me aseguro que ambos valores son iguales, o bien, repito, pongo acá, qué sé yo, 10 y le pongo 10 a la otra píxeles y obtengo el mismo tamaño en ambas con 2 órdenes, con una sola. Podemos utilizar en lugar de píxeles porcentaje, la unidad que se le ocurra, como siempre, ¿no? Dani. Cuando ponías, por ejemplo, 40, Sí. la primera y la última, como que no se Acá adaptaban arriba, a eso. arriba del todo y abajo del todo, decís. A ver. En Ahí la columna. Sí, la primera y la última. Claro, ¿Cómo podríamos modificar esa también? Genial. Eso de ahí es un... Yo pongo siempre esto acá, este borde alrededor, para que no me queden los cuadritos pegados y se vean algunas cosas, pero eso está dado porque los ítems, hijos, tienen un... No, perdón. ¿Dónde están? Tienen un margen en algún lado, para que no lo encuentro ahora. Padding, acá, este debe ser.
Ahí está, ¿ves? Cuando uno se refiere al gap es la separación entre filas y entre columnas, no entre filas y el borde del contenedor. O sea, por defecto siempre te van a quedar los hijos pegados a los bordes del contenedor. Pero como así por ahí se pierde un poco de vista del contenedor, yo lo que hago en estos ejemplos le agrego un padding al contenedor. Entonces ese padding, acuérdense que es el espacio que hay entre el elemento y su borde. Entonces los elementos del container son todos estos hijos y tienen entre el elemento y el borde, tienen esos 10 píxeles que yo pongo acá. Si en vez de 10 pongo 30, lo vas a ver mejor porque está más exagerado. Entonces cuando le ponemos 40 acá, este 40 se aplica entre los hijos, pero no entre el borde y el primer hijo, ni entre el borde y el último, porque eso es este otro de acá, ¿no? Está bien observado eso. Bien, no tiene otra cosa esto. Lo único que podemos utilizar otro tipo de unidad, pero bueno, eso no tiene no es ninguna novedad, lo hemos visto siempre. Hay dos ejemplos más que se parecen excesivamente a lo que vimos en Flex. Estoy hablando y estoy tratando de cerrar esto, ahí está. Que es la forma en que podemos ajustar el contenido en forma horizontal y en forma vertical. Con justificar contenido en forma horizontal tenemos las mismas opciones que teníamos antes. Voy a empezar de final, que por ahí es más claro. Si yo le pongo que los elementos están justificados, a ver dónde están las opciones. En este ejemplo van a ver que por cada uno de estos contenedores todos tienen la misma cantidad de elementos adentro, pero tienen aplicado un estilo en línea para poder utilizar el mismo contenedor en todos los casos. Si no, tendría que haber definido 7 o 8 contenedores distintos. Todos los contenedores tienen las mismas propiedades, mismo borde, mismo color y demás. Y en línea el justificar contenido propio de cada uno. Si yo le pongo justificar contenido al final, los elementos van a ocupar el tamaño que tenga que ocupar y todo el espacio que queda libre me queda siempre sobre la izquierda. ¿Ven? Yo si tengo espacio de sobra, me queda sobre la izquierda. En este caso, no lo dije, a los elementos le puse un tamaño fijo. Los elementos están puestos por acá arriba, tienen un ancho de 60 píxeles y un alto de 15. Entonces están ahí, no se estiran, no nada, tienen un ancho fijo. Entonces todo el espacio que sobra está disponible al principio porque los estoy justificando al final, digamos. Acá hay una pequeña diferencia con lo que era Flex, porque se acuerdan que Flex yo podía poner que estuviese invertido el orden. Bueno, con esto no tengo la propiedad de invertirlo, así que acá fin es siempre a la derecha y start o comienzo es siempre a la izquierda. Centrado, súper sencillo de entender, el espacio que queda libre en el contenedor se reparte en partes iguales a la derecha y a la izquierda y los elementos me quedan al centro. En este caso, si pongo esta palabra clave en el estilo, todo el espacio que esté disponible se reparte en partes iguales entre las columnas. En este caso, como hay dos columnas, mitad del espacio queda acá, mitad del espacio queda acá. Si hubiera 3, se repartiría entre 3. Este es similar, pero también se considera la izquierda y la derecha de la columna. O sea, si tengo una cierta cantidad de espacio para distribuir, lo voy a repartir en partes iguales a los lados. Entonces, supongamos que me quedan 300 píxeles libres adentro del contenedor. Voy a dejar 100 de cada lado si tengo 300, voy a dejar 50 de cada lado de los elementos. ¿Por qué 50? Porque si son 300 píxeles y hay 3 columnas, tengo 100 para cada columna. Entonces le dejo 50 a la derecha, 50 a la izquierda, y esta otra también tiene 50 a la derecha y 50 a la izquierda. Entonces en la práctica lo que ocurre es que el espacio entre las columnas es mayor que el que hay en los bordes, porque acá tengo 2 veces el espacio y acá tengo una sola. No hay mucho, hay que jugar un poco, no tiene mucho secreto. Y lo que hace es repartir el espacio disponible en partes iguales entre bordes del contenedor y columnas. Entonces quedan todos espaciados a la misma distancia. Acá están más cerca de los bordes, acá el espacio que hay entre el borde y el elemento es el mismo que hay entre elementos de columnas consecutivas. Funciona de la misma forma. El ejemplo que sigue es lo mismo, pero en forma vertical,
se parece a lo que habíamos visto en Flex también, creo que es el 5. Las palabras clave son las mismas, eso a veces ayuda para recordarlas. Empezamos de nuevo del final, si les parece. Con end van a parar al fondo del contenedor. En este caso tenemos también los hijos con un tamaño fijo y el contenedor, para que no me quedara siempre ajustado al tamaño de los hijos, el contenedor también tiene una medida que creo que son, acá está, tiene 240 píxeles de ancho. Pues si yo le saco esto, el contenedor va a tener el tamaño que necesitan los elementos, entonces chau, parecen todos iguales, no me doy cuenta a dónde están yendo a parar. Entonces, como el contenedor tiene un tamaño mayor al necesario, puedo ver dónde van a parar los elementos. Con end van al final, con start van al comienzo, siempre es la parte de arriba y la parte de abajo respectivamente. Con centrado pasa lo mismo que pasaba hoy en forma horizontal, pero en forma vertical, se reparte el espacio al principio y al fin del contenedor. Con space between se reparte entre las filas, y con space around, que es este que está acá, igual que antes, se reparte en partes iguales por encima y por debajo. Entonces este espacio es el doble del que tengo acá, porque acá están contribuyendo la fila 2 y la fila 1, entonces los dos aportan un poquito de espacio al medio. Y en este caso están repartidos en 3 partes iguales, entre los bordes y entre filas, el espacio que había disponible. Nada que comprobar con esto, me parece sencillo. Bueno, y ahora lo que hacemos es ir directamente a casos de uso de esto. O sea, cómo puedo usar esto yo para diagramar mi página, y sobre todo cómo lo puedo combinar con los puntos de corte que teníamos antes. Venimos bastante bien con el tiempo, nos falta media hora, así que vamos a poder ver en detalle estos ejemplos. Me parece que es más sencillo el 11 que el 10, así que vamos a empezar por el 11 y vamos a mirar si es cierto. ¿Qué habría acá? A ver, F11. ¿Está? Sí, este es el más sencillo de todo. Yo, por una cuestión de facilidad para explicar, casi siempre pongo el código CSS adentro del archivo HTML. Se habrán dado cuenta que siempre tenemos acá arriba, en el encabezado de la página, yo tengo etiquetas style y pongo los estilos ahí adentro. No es una práctica del todo buena, pero a mí me facilita porque no tengo que hacer esto, no tengo que ir de un archivo al otro para mostrarles. Pero bueno, acá lo puse aparte justamente para que no crean que, o que no se olviden que no es necesario que estén acá, pueden estar en un archivo aparte. En ese caso, recuerden que lo tenemos que poner con link, tenemos que poner un link al archivo CSS que contiene las reglas CSS. Bueno, ¿qué tenemos acá? Básicamente una grilla donde hay algunas celdas fundidas, hay una imagen, que la imagen se ve redonda por esto de tener, ¿dónde está la imagen acá? A la imagen le hemos puesto un border radius de 50%, entonces queda circular. Si en vez de 50 le ponemos 80, estoy en el CSS, que tengo que venir acá. Grabo esto con control S. ¿Por qué no me está cambiando? Border radius 80%. Le puse 80%. Menos del 50. Por ejemplo, 30%. Ahí está. Me queda con los bordes redondeados, pero no quedo en la circunferencia. Yo, si al radio le paso del 50%, no píxeles, si le paso el 50%, ya no puede ser más redondo que redondo del todo, entonces no funciona. Sí le podría poner 80 píxeles, pero si le pongo más del 50%, 80%, ocurre eso. No se pueden redondear más que lo que estaban. Bueno, esto no tiene nada, la imagen solamente tiene altura y ancho determinados y los bordes redondeados para que parezca así. Vamos a lo nuestro, vamos a la parte del grid. Van a ver que hay unas cuantas cosas diferentes a lo que venimos viendo hasta ahora. Primero, la grilla, en lugar de tener 2 instrucciones para definir las filas y las columnas, tenemos una sola. Fíjense que acá hay 2 grupos de medidas separados por una barra. Los primeros 3 valores corresponden a las dimensiones de las 3 filas. O sea, con esto yo le estoy diciendo que mi grid va a tener 3 filas y 2 columnas. La primera fila tiene 100 píxeles de ancho, la segunda tiene, la última, vamos a hacer así, la primera tiene 100 píxeles, la última tiene 60 y la del medio tiene el espacio libre que le queda.
un FR, todo lo que sobra ahí está ahí al medio. Y las columnas tienen la primera el 29% del ancho y la segunda tiene el 69% del ancho. No suman el 100% porque como tengo acá al medio un gap de 10 píxeles, si le pusiera el 100% se me iría seguramente del borde. Bien, cosa nueva esto. Las áreas, en lugar de definirla como la definimos hoy, que esta área comenzara en la 1 y terminara en la fila allá al final en la línea de separación número 3, le he puesto que las dos primeras celdas, fíjense que acá tenemos definidas 3 filas, entonces acá abajo tengo definidas 3 cosas, así, entre comillas. En la primera dice header y header, o sea, la primera va a estar ocupada por un elemento que se llama header, tanto el primer celda como la segunda están ocupadas por eso. En la segunda fila hay un elemento que se llama izquierda y un elemento que se llama contenido. Y la última se parece a la primera, las dos son de un elemento que se llama pie. Le estoy diciendo a quién pertenece cada uno de esas celdas, de esos espacios que componen la grilla. Y después, por aquí abajo, yo hago clases, para poder darle los colores y demás, pero bueno, hago clases, una clase que se llama header, que es dentro del grid area, las zonas que llamé header allá arriba. Entonces, mi header es esta parte, porque ya lo indiqué acá. Lo mismo pasa con esto que se llama izquierda, es porque está definido en el grid area allá, contenido en el grid área contenido y pie en el grid área pie. Acá yo le podría poner, por ejemplo, un color diferente o alguna cosa diferente a cada uno, para que no tengan el mismo color que tienen todos los ítems que están definidos acá abajo. Acá no hay nada raro. Es un estilo común para un div que tiene un color de fondo, tiene un padding, tiene un color para el texto y tiene un border radius para que queden así redonditos y nada más. Después son solamente, si me vuelvo acá al archivo HTML, son solamente containers con la diferencia que cada div tiene la clase a la que pertenece. Entonces donde dice encabezado está dentro de un div que se llama header. Entonces como definimos acá que header eran las primeras dos celdas, todo este contenido, todo lo que ponga dentro de este div, que es solamente la palabra encabezado en este caso, aparece allá arriba. En el caso de el que hemos definido como contenido, que es la segunda celda de la segunda fila, es este más grande que está acá, tiene más cosas adentro. Tiene un par de párrafos, a ver si lo podemos checar un poquito. Tiene un par de párrafos y tiene una imagen con el texto centrado y más qué sé yo, ahí tiene un texto alternativo por si la imagen no se puede cargar. Y adentro del mismo párrafo al final hay el nombre de la señora que está adentro del recuadro, que, vale la aclaración, es la primera mujer programadora y hay hasta un lenguaje de programación que se llama Ada en su honor. Bueno, este ejemplo está bueno, es sencillo, agrega un montón de cositas que no habíamos visto. Veamos cómo podemos usarlo para hacer algo un poco más polentoso. Vamos a ir al ejemplo número 12. Vamos a dejar el 10 para el final. Vamos a ir al ejemplo número 12. Vamos a cerrar este. En el 12 también tengo los estilos apartes. Dani. En el ejemplo que vimos recién, sí. Vos pusiste un FR a una de las 3 columnas. Si sí. Ponías auto, tenía el mismo efecto. Totalmente, porque como es una sola no cambiaría nada. Si tuviera más, podía repartir de formas separadas. Ah, no te leí, perdóname. Yo vos sabés que miro esta pantalla y tengo el chat en la otra. Me preguntabas eso por el chat. Mil disculpas. Sí, si uno tiene un solo lugar libre, si le pones auto o le pones un FR es equivalente. Lo interesante empieza cuando hay más cantidad. Entonces puedes repartir que no sean 50 y 50 como haría auto, sino que puedes repartir con porcentajes distintos. Y Alejandro, lo veo en el chat, que me pregunta por qué van de 2 en 2 los elementos encerrados en comillas. Van de 2 en 2 porque había 2 columnas. Entonces, si yo no tuviera nada, tendría acá una celda acá y una celda acá. Al poner que las dos tienen el mismo nombre, las convierto en una sola con ese nombre. En la segunda fila
puse dos nombres distintos, entonces tenía propiedades para la primera y propiedades para la segunda y seguían siendo celdas individuales. Y en la última, que tenía puestas, creo que decían las dos, decían pie, de vuelta se fusionaban en una sola por tener el mismo nombre. Acá pasa algo parecido, si las dice igual, sí, tal cual, mira, acá lo podemos ver. En este diseño, que es un poquito más complicado, sí, perdón. No es necesario entonces, digamos, definir la cantidad de columnas que se fusionan, con simplemente ponerle el mismo nombre, ya lo fusiona. Exactamente, puede usar cualquiera de las dos cosas, digamos, pero a veces es mucho más simple de esta manera, ¿no? Acá tenemos otra vez lo mismo, hay una... Bueno, este es un poco más complicado porque... Ahora vamos a empezar de vuelta. Este es un poco más complicado porque fíjense que es responsivo. Entonces, tiene distintos comportamientos según sea el tamaño de la pantalla. Si la pantalla es muy pequeña, tengo todos los elementos uno debajo del otro. Si la pantalla es un poquito más grande, tengo dos columnas, tengo tres columnas, perdón, que es el caso que está acá, que es el caso por defecto. Y si es un poco más ancho, sigo teniendo tres columnas, pero la división es diferente. Vamos a ver cómo hacemos esto, vamos a ir despacito, porque es mucha cosa junta, ¿no? Bueno, recuerden cómo hacíamos para utilizar el tema de los cortes, estos puntos de corte, para poder tener más de un tamaño de pantalla. En general, lo que hacíamos era poner fuera de los puntos de corte lo que era un comportamiento común a todos y lo que era el comportamiento, digamos, inicial. Y después decíamos, bueno, si ocurre que, por ejemplo, la pantalla tiene un tamaño que no es de más de 800 píxeles, voy a hacer tal o cual cosa. Si tiene un tamaño que no es de más de 600 píxeles, voy a hacer tal o cual otra. Bueno, en este caso, el sitio por defecto tiene tres columnas y están definidas de la siguiente forma. Si nos fijamos acá, tengo 3 valores barra 3 valores. Se ve que acá le he agregado una columna más al final y no le corregí el texto el texto del atajo, del comentario. Vamos primero por las filas. La primera fila tiene 100 píxeles de ancho, la del medio tiene un espacio disponible o sea, lo que necesite una vez de tamaño, y la última está en auto. Podría haber puesto auto a las dos, ¿no? Y las columnas tiene 20% la primera, auto la segunda y 20% la tercera. Pero ¿qué pasa? Parece que esto no se condice con lo que estoy viendo. Y es cierto, no se condice porque esto es lo que ocurre cuando la pantalla es de más de 800 píxeles. O sea, eso es lo que ocurre cuando la pantalla es así. Cuando la pantalla es así, ahí sí se ve que tengo 100 píxeles arriba, un FR al medio, 20 píxeles abajo, y las columnas están distribuidas 20% para la primera, 20% para la última y lo que haya disponible para la del medio. ¿Está? Esto sería el comportamiento que tiene cuando tengo el tamaño de más de 800 píxeles. Cuando yo vengo, por ejemplo, entre 800 y 600 píxeles, la distribución de la pantalla es la que tengo en este punto de corte, en este media query, que tengo 2 para el header, o sea, están unidas estas dos celdas para el header. Tengo, como teníamos hoy, este cuadrito de la izquierda lo llamo izquierda, al otro lo llamo contenido. Tengo 2 celdas para derecha, que son las que están acá abajo. Después vamos a ver por qué están ahí abajo, pero tengo 2 celdas para derecha. Y por último tengo 2 celdas a la par para pie. ¿Está? Se llama derecha, pero ¿qué ocurre? Como yo lo he definido, entre comillas, en tercer lugar, conforman mi tercer fila. Se llama panel a la derecha porque cuando la pantalla es grande, efectivamente está a la derecha. Pero como lo que tiene el tema del diseño responsivo de interesante es que yo puedo modificar la posición de las cosas, ese contenido del panel que estaba a la derecha ahora está acá abajo. Podríamos hacer, que es lo que se ve en el ejemplo 10, le podríamos cambiar este nombre cuando se fue abajo. Está en el ejemplo 10, lo vemos después en todo caso. Y cuando me voy a una pantalla más angosta todavía, la forma en que se ordenan, fíjense que ahora, entre comillas, tengo todo de a uno. Tengo primero el header, después lo que se llamaba izquierda, que ahora me queda en segundo lugar, después viene el contenido,
después viene lo que estaba a la derecha y por último lo que estaba al pie. Como ven, esta forma de manejar las cosas es súper flexible. A mí me parece que es más flexible esto que lo que vimos en Flex, aunque el nombre Flex venga de flexible. El tema de poder reordenar así los elementos adentro del grid permite ser muy creativo con el diseño de la página, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa puede haber acá que no hayamos visto antes? Parece que nada. Básicamente lo van a poder entender si vieron el anterior. Este no tiene ninguna otra cosa extraña. El otro ejemplo, el número 10, que en realidad tendría que haber sido el número más alto porque me parece que es el más complicado de todo. Pasa que fue el que hice primero y por eso me quedó numerado como 10. Bueno, en este tenemos los estilos están adentro del mismo archivo HTML. Estos dos elementos, grande y chico, que tienen un nombre sumamente creativo para llamarlos, son en realidad esto que se ve acá. Fíjense qué pasa cuando yo cambio el tamaño de pantalla. Eso que está ahí en celeste, hay un punto de corte que se convierte en algo naranja y que tiene un texto diferente adentro. Acá dice borde inferior de la grilla, qué sé yo, y cuando está más grande dice los elementos sobre el lateral izquierdo, o sea, cambió el contenido. Sin JavaScript nosotros no podemos, hasta donde yo sé por lo menos, no podemos cambiar con CSS el contenido de algo, pero sí podemos esconder una cosa y mostrar otra. Entonces en realidad este elemento naranja es un grid, es un div, y este elemento celeste es otro div. Y están los dos acá, uno a continuación del otro. Si uno va al texto, fíjense que son este párrafo que dice, un párrafo es class chico y tiene el primer texto que se ve, y el segundo es clase grande y tiene el otro texto. ¿Qué pasa? Al ser dos clases diferentes, yo puedo acá decir que cuando tengo el tamaño por defecto, el elemento que es de la clase grande tiene su display en no. Entonces no se muestra, está oculto, no se ve, no ocupa espacio, nada, no está en la pantalla. Y el que es chico tiene una forma de display en bloque, o sea que se comporta como un div, hace un corte, al final hay un salto, tiene un color de fondo celeste y un padding de 10 píxeles. Ese es el que uno ve cuando estamos con el tamaño ahí. Cuando la pantalla es un poco más grande, que pasa el media query que hay por acá abajo, cuando está acá adentro lo que se hace simplemente es decir que el elemento grande se va a ver porque va a estar en bloque, va a tener fondo naranja y qué sé yo, y el chico se oculta. Entonces lo que hago es cambiar uno por otro. Cuando tengo un tamaño de pantalla muestro el naranja, cuando el tamaño de pantalla es diferente muestro el otro. No sé si tiene aplicación en el trabajo práctico, si tiene una aplicación inmediata, pero es interesante saber que uno puede mostrar un elemento o no. Por ejemplo, me puede interesar que si el usuario está mirando mi página en una pantalla muy angosta de un teléfono, algunos campos que tengo con publicidad en un borde en una pantalla grande, sacarlos de la pantalla directamente porque obstaculizan mucho la lectura y no me interesa hacer que el usuario tenga una experiencia desagradable por tener esas cosas ahí al medio. Entonces las puedo ocultar directamente poniendo su display en no. Bien, el resto se parece bastante a lo que hemos hecho, excepto todo esto que está acá. Si ustedes se fijan con atención, estos cuadros tienen un número, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y están en el orden más o menos que uno seguiría si fuera leyendo, ¿no? Dicho sea de paso, estos números grandes están puestos ahí con una propiedad que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos las pseudoclases? Lo que he hecho es que los párrafos que están adentro de estos hijos tengan su primer letra con un fondo de color blanco, claro, como una letra capital. Una fuente de un tamaño grande, con un padding de determinada manera, entonces bueno, parece que fuese un elemento separado, pero en realidad es la primera letra del párrafo que tiene esas propiedades. Decía, fíjense que están en este orden, sin embargo, cuando la pantalla se hace más grande, cuando pega el corte, fíjense que los que estaban de colores al final, ahora los tengo sobre el lado izquierdo y el orden se ha cambiado. Tengo el primero, el segundo, el quinto, el tercero, el cuarto y el sexto. Están desordenados. No hay ninguna obligación de hacer esto así, pero a veces puede ocurrir que yo tengo acá abajo unas notas al pie que son poco importantes, mucho más chicas que las demás, qué sé yo,
Cuando la pantalla es más grande, me interesa seguir teniendo espacio para estas notas y esas cosas accesorias tenerlas a un costado. Bueno, ¿cómo las puedo reordenar? Cuando se produce claro, están sobre el lado derecho, dije izquierdo, no sé, bueno, están sobre el lado derecho, efectivamente. Cuando se produce el corte, hago un par de cosas. Primero, cambio la cantidad de columnas. En principio, la página tiene 2 columnas solamente, como está ahora. Una ocupa el 60%, la otra ocupa el 40%. Recuerden siempre que el contenedor es solamente la parte que está acá abajo, ¿no? Lo que está acá afuera está fuera del contenedor. Nuestro contenedor grid son los 6 cuadritos estos. Con la pantalla en el tamaño normal, digamos, es 60-40. Cuando se produce el corte, porque la pantalla supera los 800 píxeles, tengo 3 columnas. La primera del 40%, la segunda del 30% y la tercera que aparece es en auto. Entonces, si no hiciera nada más que eso, me quedarían el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 al final, el 4, el 5 y el 6 al final. Pero acá yo lo que hago es cambiarles el orden con la propiedad order. Utilizando esta notación que vimos, ¿se acuerdan cuando coloreábamos los elementos de una lista? Que decíamos que la primera fuera de un color, la segunda de otro y ese tipo de cosas. Bueno, yo me puedo referir al primer elemento hijo del div que es el contenedor, ¿no? Al segundo elemento, al tercer elemento, al cuarto elemento, al quinto elemento, que son nada más ni nada menos que estos. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4, 5. Y lo que hago es cambiarle el orden. Espérenme un segundo, voy a achicar un poquito esto así, para que quede más fácil de leer. Ya se van dando cuenta cómo está hecho esto, pero lo vamos a dejar más cerquita, así podemos verlos a todos en la misma pantalla. Fíjense que el elemento 1 tiene el número de orden 1, o sea, sigue estando en la posición 1. El elemento número 2 sigue estando en la posición 2. Pero cuando haga la pantalla más ancha, el elemento número 3 se va al cuarto lugar. Y fíjense que, así lo puedo llevar para allá. Fíjense, el elemento número 1 está en el lugar 1, el elemento número 2 está en el lugar 2, el elemento número 3 está en el lugar 4. Sigue diciendo 3, pero este sería el 1, el 2, el 3 y 4. El 3 fue a parar al 4. El elemento 4 fue a parar al lugar 5. Está acá, está en el quinto lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Y el elemento 5, que estaba acá antes, ahora está en el lugar 3. Y el elemento 6, que era el último, sigue siendo el último porque este naranja es el último en todos los casos, ¿no? Está último acá, y si la pantalla es más ancha, está último también. Entonces, con este ejemplo, por ahí pueden sacar alguna idea de cómo reordenar su grilla cuando le cambian el tamaño de la pantalla. Lo único que tengo para agregar acá, como cosa que no habíamos visto en este ejemplo, y después estoy con Alejandro, es el tema del espacio de los gaps. Si se fijan, cuando la pantalla es angosta, el gap está fijo, y está fijo en, a ver si lo encuentro, acá. El gap está fijo en 3 píxeles. Cuando la pantalla es chiquita y tiene 2 columnas, el gap está fijo en 3 píxeles. Pero cuando se produce el corte, el gap es el 2% del ancho de la pantalla. Entonces, cuando se produce acá el salto, el gap es mayor porque es el 2% del ancho, e incluso si yo sigo haciendo más grande la pantalla, la separación sigue aumentando. No tiene por qué ser así, pero es una forma de ver cómo utilizar esto en los puntos de corte, ¿no? Alguien había levantado la mano y lo postergué, lo escucho. Ajá, profesor, la pregunta que tenía yo era, así viendo, hay páginas que yo he visto, ¿no?, que cuando se hace, dependiendo del tamaño de la pantalla, hay elementos del contenido que desaparecen, ¿no? Porque quizás, no sé, una introducción, lo que sea. Con esto que estamos viendo aquí, no sé, por eso la pregunta, si de repente yo digo, bueno, mira, cuando la pantalla esté más chica, no quiero que se vea ni el elemento 5 ni el 6. Totalmente. Sí, ¿no? Lo que tendrías que hacer sería a los elementos que querés que desaparezcan, ponerle la propiedad display en... no es esa, la propiedad display en none. Entonces con eso ese elemento no se va a ver. ¿Qué pasa? Yo en este caso tengo todos los elementos están en la misma clase.
a ver dónde están. Todos los elementos son grid item. Entonces yo si en el punto del corte le dijera que los grid item tienen un display en no, me desaparecerían todos. Para hacer eso yo tendría que tener dos tipos de definiciones. Una para los ítems que quiero que estén siempre y una para los que quiero que se vayan. Entonces en el punto de corte a los que quiero que se vayan les cambio le pongo que la propiedad que tienen display es no. Lo mismo que estoy haciendo con esto de acá abajo, ¿ves? Lo mismo que estoy haciendo acá con chico, lo haría con la clase a la que pertenecen los elementos que quiero fletar cuando el tamaño de la pantalla es el inadecuado. Sí, un poco fue por eso que puse esto, porque era una propiedad que no habíamos visto. Hay muchas propiedades que no están en las diapositivas porque no pertenecen específicamente a ninguno de los temas, pero que son sumamente útiles, digamos. En la clase de ayer, de otro grupo, había alguien que tenía el problema de que estaba armando su página para el trabajo práctico y había puesto a un costado, había insertado, me parece que eran mensajes de Twitter. Yo la verdad que no lo he hecho nunca eso, pero él me decía que funcionaba parecido a un iframe. Vieron que el iframe no podía poner el ancho, el alto y demás, pero ¿qué pasa? Cuando uno generaba ese elemento, lo ponía con un ancho fijo en píxeles, tenía por ejemplo 300 píxeles, y él cuando cambiaba el tamaño de la pantalla, no le podía modificar el 300 para hacerlo más grande o más chico. Entonces lo que terminamos haciendo fue poner dos elementos de esos, uno de 300 píxeles y el otro importado ya con 600, por ejemplo, pero mostrar solo uno de los dos. Cuando la pantalla era angosta mostraba el de 300, y si la pantalla era más amplia, escondía el de 300 y mostraba el otro. Entonces vos podés intercambiar ahí uno con otro. Lo podés hacer con imágenes, por ejemplo. Vos tenés... Hay una forma mejor de hacer eso, que es una de las cosas que no se vio en ningún lado, pero hay una forma, o hay una etiqueta que se llama Picture, para poner imágenes, que te permite poner, por ejemplo, en vez de una sola imagen, como hacemos con IMG, te permite poner 7 imágenes, 4 imágenes, 5 imágenes, una para cada corte, para cada resolución. Entonces vos podés tener, si estás trabajando en una pantalla súper chiquitita, podés tener una imagen que pese poco, total es chiquita. Cuando la pantalla es un poco más grande, podés tener una imagen más detallada, aunque sea un poco más pesada. Y cuando tenés un pantallón así de full screen, podés tener una pantalla con una imagen con muchísima resolución, pero cargas solo la que necesitas en cada caso. Eso te lo resuelve solo esa etiqueta Picture. No sé ni a dónde iba con esto. Pero bueno, si no usaras esa etiqueta, podrías utilizar un truquito como este de mostrar una o esconder otra de acuerdo al tamaño de la pantalla. Es una de las formas que se puede utilizar. Bueno, a mí me parece que esto de grid es una forma muy interesante para maquetar una página. Yo lo veo con más posibilidades que Flex. No lo veo más difícil de entender. En realidad, Flex o Grid son los dos bastante simples. Nos solucionan un montón de cosas. Y como preguntó alguien al principio, no son incompatibles. O sea, yo podría tener... Imagínense que ahora mi contenedor incluya también esta línea naranja de arriba. Yo podría tener así un grid de 3 filas con 3 columnas. Y en este elemento de acá arriba, que lo tengo fusionado todo en uno solo, meter dentro un contenedor Flex y ahí adentro tener muchos elementos en línea, de como hace Flex, y trabajar tranquilamente con las dos cosas. Muchas gracias, Cristian, que acaba de pasar el formulario de presentismo por el chat. No se olviden de dar el presente. Bien, Cristian, ahí, atento como siempre. Jueguen mucho con los ejemplos que tienen en el Drive. Y a pesar de que la clase que viene vamos a ver temas diferentes, no vamos a dejar de usar esto. O sea, todo lo que veamos cuando estemos viendo JavaScript, cuando estemos viendo lo que sea, siempre vamos a tener como base una página HTML y vamos a tener estilos puestos con CSS. O sea que no es un tema que nos vamos a olvidar de él, ni mucho menos. Vamos a seguir utilizando a lo largo de todas las clases que faltan. Si tienen curiosidad por eso, sobre todo para los que llegaron un poquito tarde, fíjense que en el Drive están publicada el plan de estudios, y en ese plan de estudios tienen clase por clase cuáles son los contenidos así en general que vamos a ver. Nosotros hoy acabamos de dar la clase número 10. Esta clase que viene, insisto, para los que llegaron un poquito después, esta clase la van a ver ustedes el jueves o el viernes, cuando sea, pero la voy a poner yo
en el sitio donde tenemos todos los videos el día jueves, y va a ser una clase, la clase grabada del miércoles, digamos, de la otra comisión. La semana que viene empezamos con Bootstrap y ya arrancamos con JavaScript. Y acá a mí me parece que se pone muy interesante el tema, porque empezamos a ver programación, que tampoco, ya eso no lo vamos a dejar de ver hasta el final, porque primero vamos a programar en Java y sobre el final vamos a empezar ya a programar con Python, que son, si bien son lenguajes de programación diferentes, comparten mucha de la parte estructural, digamos, lo que es un bucle, lo que es un condicional, todo ese tipo de cosas. Aunque la sintaxis cambie, la forma de uso es la misma, así que todo nos va a servir para ir convergiendo hacia ese final, ¿no? Creo que con esto podemos dar por terminado lo que es el desarrollo del tema de hoy. Hagamos, como siempre, si les parece, una ronda de preguntas. Alguno que tiene la duda por el chat de que si este jueves no hay clases, el jueves no hay clase sincrónica, la clase va grabada. Recuerden que los feriados no tenemos clases de forma normal, tenemos siempre alguna clase grabada. No hay que dar el presente tampoco, el jueves no hace falta llenar el formulario de presentismo, ven el video y nada más. No se lo pierdan, aunque no van a dar el presente ni nada, no se lo pierdan, porque es una tecnología interesante lo de Git, y la vamos a usar también a lo largo de las clases que siguen, así que traten de hacerse un tiempito y mirarlo. Voy a detener la grabación y nos quedamos contestando algunas preguntas para los que se quieran quedar un ratito. Al resto, adiós, nos vemos.